si Donald Trump pone tarifas basado en todo lo que él ha dicho, y ha dicho que él va a darle a Howard Lutnick ese poder de poner tarifas a base de cualquier tipo de subsidio o cualquier tipo de incentivo o cualquier tipo de tarifa que tengan los países que impidan la competencia de productos de Estados Unidos. Y él incluyó en esa lista de cosas el IVA de Europa. ¿Por qué traigo esto como algo importante? Porque si el IVA es considerado una tarifa, para los que no saben, el IVA es como el IBU, pero a través de un sistema distinto donde en el Puerto Rico el sales tax se cobraba finalmente cuando tú ibas a la caja y pagabas, ¿verdad? Pues lo cambiaron para asegurarse de que haya una captación mayor y se cobra desde el muelle. Pues el IVA es desde el muelle. O sea, el IVA en Europa y la mayor parte de los... Este es el impuesto que usan 160 países del mundo. Un impuesto donde tú llegas al país con una importación y desde el muelle hasta que llega a la caja se va cobrando diferentes cadenas con unos créditos en el proceso. Y Donald Trump ha dicho que él interpreta que el IVA es un sistema de tarifa, un sistema de arancel. Si eso es así, estamos hablando de que él está planteando tarifas recíprocas con el mundo entero de mucho más que el 25%. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Yo no sé si siquiera se entiende lo que estoy planteando, pero esto sí es algo que va dramáticamente a la yugular del costo de vida nuestro. Y profesor, me gustaría saber cómo en Europa, tú que vives allá, están viendo esto, porque la verdad es que pareciera ser que cada vez más Estados Unidos está en la de ponerle un costo adicional a las cosas de Europa. Es una, después del, ¿verdad? Del Signal Gates, de que se filtró el chat de Signal, pues al parecer hay un sentimiento anti-Europa brutal y a favor de Rusia brutal. O sea, esto es un cambio de paradigma histórico, donde Estados Unidos pues tenía un aliado en la OTAN, en el Tratado del Atlántico Norte, que era básicamente un tratado con Europa, y ahora pues al parecer está Estados Unidos negociando para irse con Rusia, a pesar de que está planteando que si Rusia no llega a un acuerdo con la crisis de Ucrania, pues va a ponerle aranceles al petróleo y sanciones adicionales al petróleo ruso, además de que la propia Europa igualmente está planteando enviar soldados a Ucrania y ahora pues plantean, bueno, ayudar logísticamente y no tanto. So, ¿qué está pasando en este nuevo orden mundial? En el contexto de lo que nosotros conocemos como las relaciones económicas europeas con Estados Unidos, es muy importante considerar, ¿verdad?, que lo que en el presente muchos países están visualizando es una fórmula bifurcada. Por una parte, hay un encarecimiento natural de negociar económicamente con los Estados Unidos de América, lo cual se refleja que muchos países curiosamente han adoptado medidas proteccionistas y nacionalistas de economización a nivel doméstico. Por ejemplo, en Italia ahora mismo está esta campaña bien interesante de no solamente el Made in Italy típicamente que se dan para muchos productos, sino el consumo doméstico, ¿verdad? Una campaña de rechazo de lo exterior, que es algo bien interesante, se ha movilizado por el gobierno de Meloni, pero por otra parte se están buscando alternativas de producción y consumo en otros países cercanos, así que por ejemplo, buscando suplir uno de los grandes suplidores de trigo para Europa, que curiosamente Estados Unidos, que es uno de los grandes proveedores de tanto trigo como maíz, pues muchos países europeos han entrado en relaciones económicas mucho más estrechas con países del norte de África y del sudeste asiático. Así que la movilización de la Unión Europea ahora mismo tiene dos fórmulas. Número uno, incentivar el consumo doméstico, de alguna forma eliminando muchos de los costos de producción y asuntos regulatorios de la producción agrícola local, pero por otra parte también buscando suplir la demanda que se va a dar con el encarecimiento de muchos de estos productos a través de negociaciones con países que puedan ser un poco más competitivos al momento de ofrecer un precio. Ahora, tenemos que entender que los países de la Unión Europea siempre han tenido este plan B en su bolsillo y siempre han históricamente tenido relaciones económicas con países que son altamente circunstanciales, donde dicen
en el caso de que Rusia no me pueda proveer gas, pues puedo contar contigo. Y muchos de esos tratados y acuerdos que ellos tienen están ahora mismo activándose y se van activando desde la invasión rusa a Ucrania. Así que nuevamente, pues cambia la idea de una Europa que consume de Estados Unidos con tal de preservar su alianza y se moviliza hacia otros mercados con tal de preservar el estándar de precio y calidad y producto que sus ciudadanos esperan. Adolfo, ¿cómo tú ves esto? O sea, el costo de vida típicamente es lo que lleva a un presidente a colapsar. Trump dice yo, sé que va a aumentar el costo de vida, pero vamos para adelante porque esta es la única forma de hacer que regresen las empresas de Estados Unidos. Lo que sucede, Trump tiene una estrategia evidente en todos los aspectos. La primera es decir, la posibilidad de que va a volver a correr es básicamente evitar el tema de ser el lame dog, ¿verdad? Y lo hace temprano. Y lo hace desde temprano precisamente para evitar eso. Y esa es su primera estrategia. Segundo, yo creo que en el caso de Donald Trump, él lo que está apostando es que como Estados Unidos es el país de mayor consumo en el mundo, como muy bien dice el profesor, ellos son los importadores a su vez más importantes para muchas economías en Europa de unos artículos particularmente, como son el trigo y el maíz, que se utilizan no solamente para el consumo humano, sino para también la ganadería y algunos procesos avícolas y porcina. Pues ese tipo de situación y condición. Lo cual nunca voy a entender porque yo nunca he visto una vaca comiendo maíz voluntariamente. Y el cerdo tampoco. O sea, ¿me entiendes? Si comen pasto y otras cosas, y entonces, pues, me sigues, pero digo, los cerdos comen lo que sea, y las vacas también, pero o sea, yo nunca he visto, la gallina come también lo que sea, pero, Sí. pero yo no sé, pero cómo, bueno, nada, en fin, eso de que el alimento para animal sea de maíz, yo como que nunca lo he entendido. Lo que pasa es que el maíz tiene unas características de que limpian el sistema digestivo de los animales que lo consumen. Chacho. Ese es el planteamiento. Yo no sé, pero yo como maíz y no limpia nada, sale igualito como. Pero nada, dejémoslo ahí porque eso sí es. Y entonces también tiene buen provecho a quienes almuerzan esto. Y tienen unas características a su vez que cuando se mezcla con melaza, engordan esos animales también. Sí, es para engordarlo. Seguro. Esa es la realidad por la cual. Es para engordarlo. Y en el caso de la ganadería, la grasa es altamente valorada. Claro. El negocio es por arroba, así que imagínate, eso pues, mientras más engorde, más vale la vaca. Así es. Y obviamente por lo que le llaman la marmolización de las carnes, ya sean, ¿verdad? La condición de esa carne y lo que la hace mucho más costosa, Wagyu, Angus y demás. Diablo, que mucho tú sabes de carne. Kobe a 5 también. Con ese paralelismo es muy posible de que la fructosa de maíz que nos estén alimentando también tenga pretensiones canibalistas. Pero bueno, mi modo, por esto es que yo no me consumo refresco y no. Y en el caso suyo, profesor, que está por allá, no sé si que está en la Toscana, pues si está en el área de la Toscana, pues lo envidio lo suficiente y allí bastante el consumo de carne de ganado. Sí, me encuentro cerca de esa área, pero lamentablemente me encuentro con un presupuesto estudiantil. Así que cualquier donación es altamente aceptada. Bueno, pues puede consumir la muy renombrada bisteca. Sí, Florentina, claro. Diablo. Florentina allá, pero nada. Ese tipo de situación, yo creo que lo que está apostando Donald Trump, o si la lógica que yo le puedo ver en ese sentido, es que, gracias José, es que simple y sencillamente él está apostando a que el consumo sea un consumo a nivel interno, de que como va a haber, porque la va a haber, por el asunto de lo que son las importaciones, lo que tú estás diciendo, Jay, para dando un paso atrás, es que aquí va a haber un arancel para el planeta entero, porque básicamente los únicos que no tienen un IVA es Estados Unidos. Así es. Y la situación que se está creando entonces es que Estados Unidos va a querer consumir lo que ellos producen ellos mismos. Ellos están... Lo que voy a decir puede sonar bastante fuerte o feo, pero es lo que es la realidad en gran medida. Esto es la cubanización del país, donde Cuba produce lo que ellos están consumiendo en gran medida. Y por fuera, pues no pueden consumir mucho porque no hay mucha importación. No hay mucha importación. Y Estados Unidos está intentando fortalecer su economía a base del consumo interno y pensando que de esa manera van a fortalecer las industrias locales y van a traer
industrias de otros lugares a Estados Unidos, porque al ser el país más consumerista o de más consumo en el planeta, pues ellos quieren pues que el dinero americano se quede en América. Ese es el planteamiento que está teniendo Donald Trump ahí. Mi problema con eso es que eso es una visión de alguna forma infantil de ver cómo funciona la economía en términos absolutos, porque la integración en la economía, en el tiempo en que vivimos, donde la globalización y la interdependencia en cada uno de los renglones económicos hace que esa situación la pudimos haber vivido quizás en los años 1700, pero actualmente es muy complicado y muy difícil porque incluso Estados Unidos para la producción de vehículos necesita minerales y otros elementos de metales de otras partes del mundo. No, además que te voy a decir algo que está pasando y Pavón Roca planteaba esto como un asunto importante, yo creo que es súper importante, que debería estar en la palestra de todo. Se supone que si el arbitrio actual es al aluminio, por ejemplo, pues el producto, este celular, que tiene 10% de aluminio, por dar un número, ¿verdad? O esta computadora, 10% de aluminio. Pues supone que el arancel sea al aluminio, o sea, al 10% del producto. Pero lo que están haciendo, se la están poniendo al precio. Al precio total. Pues es una locura. Pues entonces, por ejemplo, mira la diferencia de un producto que vale $100, cuyo 10% es de aluminio. Pues se supone que ese producto, ese arancel de 25%, le aumente a los $10, $2.5. O sea, es decir, que termines costándote $12.50 ese impuesto de arancel, ¿verdad? En total. Pero no, lo que termina haciéndote es que un producto que en vez de cobrarte, en teoría, 112.50, te cobran 125. Pues, o sea, el impacto es dramático. O sea, o sea, que todo depende también de cómo se implemente. Y lo que dicen la gente que está importando aluminio, que estos son los constructores, es que está ocurriendo eso, que el arancel está implementándose al precio final del producto. Lo cual es una locura porque si es el precio final del producto, o sea, el precio me refiero no en góndola, el precio me refiero al importado. O sea, una vez llega allí al muelle, llega entonces el que pone el arancel, que sería el IRS, y le pone el costo a ese manifiesto, chequea que tú traes ahí, ok, pues tanto de impuesto de aluminio. ¿Sabes? Pues bueno, pues si eso es así, no, honestamente, el costo de vida es dramático, o sea, es demasiado bestial. Y el arancel entonces no tiene un aumento de X%, es un aumento del 225% en algunos casos. Del precio absoluto del bien, ¿verdad? Por eso es que se hablaba, tú hablas del aluminio, hay otros que quizás nos afectan otras cosas, por ejemplo, por eso es que se hablaba del whisky, que el whisky te iba a costar 2 veces más. La botella. Y es porque no es un arancel a base del precio de cuando llegó, de los 10, 15 pesos que te costaba, de que van a aumentarte 5 o 6 pesos porque era lo que antes costaba 2. Es que es a base del precio total del producto. Y si el precio total del producto son 20 pesos y yo te voy a poner un arancel del 225%, ahí es que te digo que va a ser 60 pesos. La misma botella. Y ese es el problema que tiene la situación o lo que se está planteando aquí. Por eso es que el encarecimiento de los productos de cotidianidad en los Estados Unidos es para mí lo que va a empobrecer dramáticamente a la población normal y común, ¿verdad? A los trabajadores corrientes, y va a llegar un punto en que la recesión va a ser inevitable porque incluso los productos locales van a tener problemas para poder ser recolectados porque te llevaste a los que los recogían, que eran los migrantes. Bueno, también, profesor, me gustaría saber tu perspectiva. ¿Cómo está discutiendo esto en Europa? O sea, porque yo obviamente tengo el Financial Times, trato de leer el Bloomberg y mucha publicación del área europea para uno tener la perspectiva de cómo lo están viendo desde allá. Pero simultáneamente que esto está ocurriendo, Ucrania sigue en guerra y el acuerdo de los minerales aparenta ser que va a colapsar y están planteando países europeos enviar soldados al frente de guerra. O sea, esto no es, y mientras tanto explota en Turquía protestas internas hasta con Pikachu. Así que, o sea, ¿cómo se está viendo esto allá? En el contexto de Ucrania, pues ciertamente la falta de acuerdo final entre Estados Unidos y Ucrania pues ha llevado a, de alguna forma u otra, una movilización militar política por parte de los estados europeos, no solamente en la llamarada de apoyo y amor a Ucrania, sino movilizaciones, ¿verdad? Ya predestinadas para ir a apoyar a Ucrania. Y parte de la apuesta de la presencia europea en el área no es tanto hacerle un frente al baluarte militar ruso, el cual sin duda alguna pues
tendría una supremacía en el conflicto, sino precisamente exponer a Rusia al riesgo de tener que entrar simultáneamente en guerra con muchos países por buscar retener lo que están buscando retener ahora mismo en Ucrania. Ahora, pues, la discusión de Ucrania también es bien interesante cuando concierne la conversación de mercados que estamos teniendo, porque mucha gente se olvida de que por vía de Ucrania es que pasaba lo que llamamos la línea Druzhba, la que alimentaba mucho del porcentaje de gas natural que se consumía en Europa, y por otra parte Ucrania era uno de los proveedores principales de trigo, maíz, centeno, cebada, cuanta cosa, para lo que eran los países de la Unión Europea. Así que parte de la dependencia que muchas de estas industrias europeas tienen ahora mismo en Estados Unidos y que están buscando salir de ello, emana precisamente por el conflicto de Rusia y Ucrania. Así que naturalmente ellos tienen un interés con que las cosas se resuelvan a favor de Ucrania, porque sirve como una salida de resolución para este bloqueo mercantil que tienen con el frente estadounidense, con el ascenso de estos aranceles, ¿verdad? Así que la Unión Europea va a continuar incrementando su inversión militar tanto doméstica como en apoyo a Ucrania, en tanto siga esta discusión arancelaria, porque Ucrania es una pieza clave en complementar esas segundas alternativas que la Unión Europea desea tener en el caso de que Estados Unidos siga limitando y obstaculizando el comercio internacional con esos países. La Pero discusión de profesor, para que Turquía, tengamos la idea de sí. lo dramático de esto, Ujú. Estados Unidos nombraría una junta de control fiscal a Ucrania para decidir en un fondo creado con la venta de los minerales 3-2. O sea, la junta tendría 5 miembros, de los cuales Ujú. Estados Unidos nombraría 3. O sea, esto es el coloniaje salvaje. El regreso, o sea, pero nada, en el acuerdo de los minerales, eso te escucho. Oye, y lo digo yo, ¿cómo era que se llamaba? No era ucraniana, Sí, la Yaresco. Yaresco. Natalia Yaresco. Pero valioso si esa es la que los dirige después al final del día. Quién Ay, Dios sabe, mío. ¿verdad? Se repite. Pero en efecto, esto también pues siente unos precedentes bien particulares a nivel de lo que es derecho internacional, donde pudiéramos evaluar la capacidad coerciva que Estados Unidos tendría para enactar un tipo de acuerdo así, donde muy obviamente se está colocando Ucrania como un vasallo político de los Estados Unidos. No estamos hablando de meramente un intercambio de recursos privados o un Bueno, acuerdo. pero profesor, una pregunta. Sí, Aparenta ser que Ucrania estaría tumbando diciendo que no a este acuerdo. O sea, es porque recuerda posible y que es por la... no tiene control. O sea, Estados Unidos tendría obligaciones de garantías futuras de protección a Ucrania en este acuerdo, y además que sería para pagar la deuda que tenga Ucrania, para repagar lo que ya se ha invertido, no para Lo lo que se cual... invierte en el futuro. Lo cual es controversial bajo derecho internacional porque nunca Estados Unidos se acercó a Ucrania con la idea de que le iba a dar una prestación económica que iba a ser constitutiva de una deuda, así que ya de por sí en derecho internacional es controversial decir de que van a pagar una deuda que en el pasado no existía. No obstante, ¿verdad? Sí podemos decir de que en este mismo foro nosotros discutimos las otras alternativas que Ucrania tenía. Una de ellas era recurrir un poco más al apoyo dividido, no obstante unido, a nivel de recursos de los diferentes países de la comunidad europea, no solamente la Unión Europea. Y lo otro era recurrir pues, al apoyo de Turquía, que en el presente está altamente comprometido con el asunto de las protestas domésticas. Así que todos los factores de este elemento de juego, ¿verdad? Inclinan a que posiblemente Ucrania va a aceptar de forma decisiva el apoyo de los países europeos. Los países europeos van a entrar a Ucrania para buscar no solamente asegurar su soberanía, sino también integrarlo a la zona de defensa europea, pero por otra parte utilizarla como un bastión para saciar los requerimientos económicos que la Unión Europea tiene frente a los aranceles estadounidenses. Así que no dudemos para nada de que en el caso de que Europa deposite esta inversión militar en Ucrania, de que también surja como un tipo de acuerdo, quizás no tan dramático como el de los minerales, pero sí donde digan, bueno, pues tienes que comprometer parte de tu inventario de tal y tal industria para tal y tal cosa. Así que no dudemos para nada de que el acercamiento europeo no es tan benevolente como mucha gente lo ha vendido, que es la idea de que supuestamente están defendiendo la integridad de Europa. No tiene nada que ver. O sea, la Unión Europea tiene unos intereses estratégicos bien grandes en tomar control de Ucrania. Así que en tanto todos esos factores se den, yo creo que el resultado más posible es que Ucrania acceda a la asistencia europea y que los países europeos sirvan como un frente no solamente militar, sino también diplomático para que Rusia no continúe su Problema que incursión. tiene eso, profesor, y es que se estaría entonces dando de facto
lo que Rusia quería evitar precisamente, que era la integración de Ucrania a la OTAN. Así que ya estaría básicamente sin estar como parte del grupo, siendo parte del grupo, porque hay una asistencia militar y económica que se le está dando ya a Ucrania de por sí. Así que ya lo que quería evitar Rusia, precisamente, se está dando en el concreto, incluso motivado por las acciones de Donald Trump, por lo que está haciendo en contra de la soberanía ucraniana y las características de ese pacto que quieren llevar a cabo. Así que... Bueno, pero imagínate, tú le vas a nombrar una junta de control fiscal a Ucrania, pues tú sabes, pues llega un punto un en acuerdo que... demasiado oneroso. Es un acuerdo demasiado oneroso que sabemos que Ucrania no iba a aceptar en el presente y yo creo que Estados Unidos posiblemente vaya a flexibilizar el acuerdo, salvo que Ucrania entre en una situación de desesperación mucho más amplia, pero creo que va a flexibilizar el acuerdo. No obstante, ¿verdad? Me parece que esa es la alternativa que es la más real para Ucrania y es la más deseable también para los países europeos que le rodean. Pero ¿y qué Rusia tiene que decir de eso? Es lo que les quiero mencionar, porque entonces va a haber una implicación militar en este asunto, porque era precisamente lo que Rusia quería evitar o desde el principio, era que no querían que Ucrania se uniera a la OTAN. Sí, es ciertamente una prolongación del conflicto, sin duda alguna. La gran más pregunta países que involucrados. Sí, lo que le sigue a esto es pues la conversación de hasta qué punto la Unión Europea y los países que tienen un interés militar sobre el área y económico son capaces de llevar a cabo un proceso de paz con Rusia. Y algo que tenemos que admitir, inclusive los que somos escépticos de la intervención estadounidense en estos espacios, es que Estados Unidos tiene mucho más cartas a favor de su juego en negociar una paz de lo que los países de la Unión Europea la tienen. Particularmente porque tenemos un poco de un fenómeno de lo que llamamos rivalidad cooperativa en las relaciones internacionales, donde por una parte, si bien es cierto que la Unión Europea quiere ocupar este espacio y pues por otra parte limitar la presencia rusa, pero por otra parte muchos países de la Unión Europea añoran la participación comercial rusa, particularmente en lo que tiene que ver con el gas natural en la Unión Europea. Así que en este contexto, la relación europea-ucraniana es más compleja todavía de lo que tenemos en cuanto a la discusión Estados Unidos-Ucrania y lo que tenemos en cuanto a la conversación de Ucrania-Rusia. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.